Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a lo que sería la capacitación. Gracias por el interés en nuestros productos. Estamos aquí para compartir un poco lo que sería el conocimiento en los productos. Así que con mucho gusto vamos a estar teniendo un tiempo para contestar sus preguntas. Les vamos a explicar dónde nos las dejen para poder contestarles. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería la capacitación. Vamos a tener lo que sería el inicio. A ver, vamos a tener el inicio de la capacitación y entonces instrucciones antes de iniciar. Si tienes la oportunidad de mirar esta presentación a través de una laptop o ordenador, sería lo mejor. Si no tienes esa opción y vas a verlo a través de un celular, te aconsejamos que lo gires de forma horizontal para que puedas apreciar de mejor forma la información. Y bueno, esta capacitación va a tener un periodo aproximado de 45 minutos y luego entonces un periodo de preguntas y respuestas al cual nos vamos a abocar al final de esta capacitación. Para dejar tus preguntas, sería en esta parte, en la parte inferior de tu monitor, vas a ver este logo, donde puedes entonces dejar tus preguntas para ser respondidas entonces al final de la capacitación. Primero que todo, para presentarme, mi nombre es Juan José Cano Alvarado, ingeniero civil de profesión, director comercial de Industrias Ecotec de Panamá. Ecotec es una empresa del grupo Hopsa, es una serie de empresas que se dedican más que todo a suministrar y asesorar en cuanto a materiales y sistemas constructivos. Entonces, como les decía, el grupo Hopsa se compone de las tiendas, que digamos que es la parte más famosa, lo que la mayoría de las personas conocen, son las 14 tiendas a nivel nacional. También estamos nosotros que somos Ecotec, que producimos sistemas constructivos con un componente de EPS. También está PFC, Panama Forklift, que se dedica a la venta y alquiler de montacargas. Y también tenemos entonces a Formetal, que se especializa en la manufactura de acero rolado en frío, básicamente. Básicamente sería zinc, carriolas, caños. Eso se dedica, puertas también puertas es un ítem importante de Formetal. Para que sepan un poquito de historia del grupo, se inicia hace 74 años, cuando el señor Herbert Simmons, en el 46, funda lo que es Hojalatería Panamá S.A., lo que conocemos como OPSA. Entonces, muchas personas no saben qué significa OPSA. Aquí se lo estamos comentando. Es Hojalatería Panamá S.A. En el 60 se inicia con la fabricación de EPS. Aquí vamos a ver muy repetida la palabra EPS y esto es el nombre técnico del poliestireno expandido, lo que en Panamá conocemos típicamente como hielo seco o foam. Entonces el EPS es el nombre técnico de eso que llamamos hielo seco. El EPS es las siglas en inglés de poliestireno expandido, sería Expanding Polyester. Entonces tenemos lo que es EPS. En el 74 abre la primera tienda, que es la tienda de Transísmica, la que conocemos cerca de O'Neill, Kentucky, el KFC. Eso sería la primera tienda que se funda en el 74. En el 76 comenzamos con las puertas multilock, unas puertas multipunto, ya se han hecho muy populares por su seguridad, la que brindan. Son puertas multipunto que te brindan anclajes en diferentes partes del perímetro del marco para darte mayor seguridad a ti y a los tuyos. En el 82 inicia lo que sería fabricación de zinc y carriolas. En el 99 hay una expansión hacia lo que sería la importación desde Asia en cuanto a acero raso, yeso y todo lo demás.
En el 2006 se inicia lo que es la fabricación de la teja gala, esta famosa cubierta metálica con forma de teja, que te brinda muchas ventajas con una estética bastante apreciable. En el 2016 iniciamos entonces la apertura de nuestra tienda más nueva. Bueno, tienda más nueva no, todavía no. En 2006 se apertura la tienda de Coronado y en el 2018 se apertura la tienda más nueva, que es la de Nuevo Tocumen, que queda en esa área para atender a todos esos clientes. Bien, actualmente también tenemos cuenta con un sistema de puntos que puedes afiliar a ellos. Para cada compra vas acumulando puntos para tu próxima compra. Se va a estar enviando a todos los participantes un enlace para que puedan afiliar y puedan aprovechar este gran programa. Bien, entonces, Instituto de Ecotec es una empresa que se encuentra ubicada en Filipillo. Aquí pueden ver las instalaciones, pueden apreciar que es una industria bastante robusta. Tenemos techada una área superior a 1 hectárea, donde tenemos la planta de producción expandido más grande de lo que es Centroamérica y el Caribe, y también tenemos a Fastec, como pueden ver en la parte que divide entre patios. Fastec, que se dedica a lo que es la fabricación de estructuras apernadas, rodadas en frío. O sea, digamos, estructuras fast o de armado rápido. Entonces, nos conjugamos perfectamente dentro de esta área. Otras imágenes de las dos plantas, Fastec y Ecotec, las pueden apreciar aquí. Estas son imágenes de la parte interna. Es importante que ustedes sepan de que es una empresa con maquinaria de primer nivel. Estas son fábricas con tecnología europeas puestas en Panamá. O sea, es una planta europea puesta en Panamá. Pueden ver los altos estándares de fabricación con los que nosotros nos manejamos. Esta es la planta más grande de producción expandido o hielo seco que se encuentra a nivel de Centroamérica y el Caribe. Es una planta con tecnología de punta. Entonces, ¿para quién va dirigido este seminario? Este seminario va dirigido a interesados en comprar o construir sus casas. Hay personas que también están interesadas en hacer adiciones a sus casas, un cuarto, una terraza, un baño. Están también dirigidos para interesados en reducir las temperaturas dentro de sus residencias. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Bien, vamos a ver lo que sería un pequeño índice de lo que vamos a estar cubriendo aquí. Vamos a estar en primera instancia, situación actual de nuestras residencias, la situación promedio en la cual encontramos las residencias a través de todo lo que es el territorio nacional. ¿Qué es el sistema PCH? Vamos a estar explicando qué es el sistema PCH como preámbulo. En tercer punto vamos a ver por qué construir con PCH, cuáles son las ventajas, qué nos llevaría a construir con el sistema PCH. 4. Vamos a ver cómo construir con PCH. Vamos a explicar los pasos que debes llevar a cabo para construir con PCH, ya sea una casa, ya sea una adición a la casa que tengas actualmente. Y por último, vamos a ver algo muy interesante que sería cómo calcular materiales PCH, cómo calcular tus paneles, cómo calcular tus mallas esquineras, tus mallas U, tus mallas planas, tus cajas de grapa. Vamos a estarlo viendo en detalle, así que no te pierdas este tutorial, que lo vamos a hacer, porque va a ser un tutorial para que lo puedas ver y aprovechar todo este conocimiento que te vamos a estar impartiendo. Entonces, vamos a ver la situación actual de nuestras residencias, la residencia promedio que encuentras en la República de Panamá. Bien, digamos para explicar un poquito, en los climas templados, tú vas a generar calor internamente para mantener tu confort internamente. Vas a tener una chimenea, vas a tener un sistema de calefacción y tú vas a aislar las paredes y las cubiertas para evitar que ese calor se escape, que salga al ambiente. Tú vas a aislarlo, vas a crear una capa protectora para evitar que ese calor se escape. En lo que es en nuestro medio, en nuestras latitudes, en el trópico, lo tenemos a la inversa. Tenemos una generación alta de calor en la parte externa, que sería el sol, en este caso, y
aislamos las paredes y las cubiertas para evitar que ese calor ingrese a nuestras residencias. Entonces tenemos un sistema de protección que debemos colocar en nuestras paredes y en nuestra cubierta para evitar que ese calor tenaz del sol ingrese. Todos lo vivimos todos los días. Y si no, buscamos alternativas como con un acondicionador de aire, y esto nos eleva lo que sería la saturación eléctrica. Aquí podemos ver algo típicamente que vemos en nuestras casas. Tenemos que estar cerca de un abanico para que la temperatura sea agradable. El calor es insoportable. Las altas temperaturas que podemos ver en nuestro medio son interesantes. Inclusive en invierno, cuando llamamos el mal llamado invierno, que es la época más lluviosa, tenemos temperaturas interesantes que debemos manejar para que el confort de nuestra casa no se vea tan desmejorado. Algunas cosas que podemos ver en nuestras casas, este GIF nos ilustra lo que a veces nos pasa. Abrimos el grifo esperando que salga agua fresca y nos sale un agua hirviendo, porque el recorrido de la tubería se hace a través de unas paredes de bloques que no aíslan, sino más bien todo lo contrario, acumulan el calor y te lo van soltando poco a poco hacia el interior. Por eso que a las 8 de la noche pasas por una pared y sientes un fogaje. O llegas a tu apartamento o a tu casa y lo primero que tienes que hacer es abrir puertas y ventanas para que el calor que se acumuló durante todo el día salga, porque el bloque y las cubiertas de zinc tradicionales no son efectivamente aislantes térmicos. Todo lo contrario, transmiten el calor muy efectivamente. Tanto es así que si tú tienes una cubierta de techo, a nadie se le ocurriría en su sano juicio caminar descalzo en un día soleado al mediodía sobre una cubierta de zinc. Y todo ese calor acumulado durante el día en ese zinc ingresa a nuestra residencia, bajando el confort que podemos tener. Hay unos estudios que determinan la cantidad de calor que ingresa a nuestra residencia por las diferentes partes de la casa. Podemos ver que el 35% entra a través de las cubiertas, un 15% ventanas. También tenemos un 35% que entra a través de las paredes, que es lo que vamos a estar viendo actualmente. Cómo podemos disminuir ese calor que va a ingresar a través de las paredes. Y tenemos entonces un cooler. Esta es la representación de lo que deberíamos tener en nuestras casas, una protección tanto en cubierta como en muros. Esta charla vamos a ver entonces, digamos, las paredes de este cooler, cómo poder aislar térmicamente y de una manera eficiente, constructiva, este ingreso del calor. La tapa del cooler, en el caso de nosotros, que sería la cubierta, la vamos a estar abordando en otros seminarios, otros webinars, aunque ya en otros webinars lo hemos conversado. Espero que muchas de esas personas que estuvieron en esos webinars estén también con nosotros y sabrán que hay alternativas para evitar que el calor entre a través de la cubierta. Bien, entonces vamos a entrar en el otro punto que sería, ¿qué es el sistema PCH? Vamos a conversar qué es el sistema PCH, vamos a hacer una breve descripción. El sistema PCH es la evolución de lo que tal vez ustedes conocieron como Covintech. M2 y PCH es lo mismo, exactamente lo mismo. Es un panel de poliestireno expandido como capa aislante térmica recubierto con malla de acero de alta resistencia. Este alambre que recubre el panel no es alambre dulce, es un alambre de alta resistencia, el cual va, en combinación con el mortero, va a garantizar el manejo de los esfuerzos y las cargas que nuestras residencias o nuestras adiciones van a exigir. Entonces, recuerden que este es un alambre de alta resistencia galvanizado, no es alambre dulce. Las barras de construcción son las de media hacia arriba, son grados 60, o sea, resisten 60.000 libras por pulgada cuadrada para su deformación. Este alambre es grado 120, o sea que resiste 120.000 libras por pulgada cuadrada. Es un alambre de alta resistencia y por eso vamos a estar viendo algunos comportamientos estructurales muy buenos. Entonces el panel, como les decía, tiene una placa de poliestireno expandido que te va a trabajar como aislante. Una malla de acero de alta resistencia conectado a través de unos alambres que atraviesan la placa de poliestireno, vinculando ambas mallas
y lo que sería la placa de poliestireno. Luego esta capa de poliestireno va a ser recubierta con un mortero de 1 a 4, puede ser un mortero tradicional, puede ser un mortero seco. Si es tradicional va a ser de 1 a 4 para garantizar al menos unos 1800 PSI, 2000 PSI de resistencia a la compresión a los 28 días en aplicaciones estructurales. Bien, entonces, hay dos versiones de paneles. Está el estructural, que es el que vemos, vamos a mostrar el puntero láser, activarlo. Este es el panel estructural, como pueden ver es una cocada casi cuadrada, lo que forma lo que sería la cuadrícula de la malla. Y el panel de cerramiento tiene menos acero, tiene una cuadrícula casi rectangular, como pueden ver acá. Entonces tiene menos acero. El panel estructural nosotros lo recomendamos para cuando te vas a ahorrar la mayoría o todas las vigas y las columnas. Sí, porque te puedes ahorrar todas las vigas y las columnas con el panel estructural, porque es una filosofía distinta de construcción. En el sistema tradicional de bloques, como el bloque no es estructural, tú requieres vigas y columnas. Con el panel, tú al recubrirlo con el mortero, tienes un muro portante, un muro estructural, por lo cual te puedes ahorrar las vigas y las columnas en su mayoría o todas. Si es un cuarto con dimensiones típicas, con los ojos cerrados, te decimos que te puedes ahorrar las vigas y las columnas. Solamente con colocar los paneles y repellarlos, te garantiza que te puede soportar lo que sería la cubierta tradicional. Entonces, después de ver que tenemos dos tipos de paneles, el cerramiento estructural. El panel estructural le llamamos PE de panel estructural, y el panel de cerramiento PC, panel de cerramiento. Tenemos entonces también lo que serían los accesorios, que serían las mallas planas, las mallas esquineras, las mallas U. Las mallas U va en el perímetro, donde vas a mochetear, se coloca de esta forma, aquí donde corre puertas y ventanas, se coloca la malla U. La malla esquinera se coloca en las uniones angulares, tanto internamente como externamente, y la malla plana tiene tres funciones. La primera y más fácil de utilizar sería cortarla por la mitad y colocarla a 45 grados en los vértices de los vanos, puertas y ventanas. También, si cortaste la malla para introducir una tubería, entonces la reemplazas con malla plana. Si la tubería es de un diámetro que exija que cortes la malla, que son tuberías eléctricas de 3/4, 1 pulgada, nada más quemando el poliestireno, creando la cavidad, puedes introducir la tubería sin ningún problema, no tienes que cortar la malla. También si puedes cortar la malla es para introducir lo que serían las cajillas. Entonces, la malla plana tiene tres funciones. La primera que le dije fue cortarla por la mitad, colocarla en los vértices. La segunda sería para reemplazar malla que hemos cortado. Y por último, el panel trae su propia malla unión, o sea que no requieres colocarle malla plana para unir panel con panel. Aquí puedes ver un solape que sobresale en ambos lados del panel. Pero si este panel lo cortaste por la mitad o en algún tramo, lo puedes aprovechar, entonces uniéndolo con malla plana. Esas serían las tres funciones de la malla plana. Bien, entonces, ¿por qué construir con PCH? Vamos a listar algunas ventajas y podrán ver que algunas ventajas a veces son tomadas por el público como desventajas. Y realmente son virtudes del panel que vamos a estar viendo. Muchas veces ustedes podrán haber escuchado, mira, yo no construyo con eso porque no puedo fijar objetos a la pared. Nada más falso, nada más alejado de la realidad. En el sistema tradicional de bloques, que es lo que generalmente nosotros definimos como tradicional en Panamá, el bloque es hueco, y ustedes saben que los bloques en Panamá generalmente están fabricados de mala calidad. Tú agarras el bloque y el bloque lo dejas caer de tus hombros y el bloque se va a partir. O inclusive vas bajando el bloque del camión y te quedaste con la mitad del bloque en la mano y la otra mitad quedó en el camión. Eso pasa muy típicamente. Entonces, cuando tú colocas un objeto colgando en una pared de bloques, te estás anclando realmente al repello, porque uno, los bloques generalmente son de mala calidad. Segundo, los bloques son huecos, no son sólidos. Entonces tú posiblemente lo más seguro es que te vas a encontrar con un hueco en la parte hueca del bloque. Entonces te estás anclando al repello. El repello en las paredes de bloques es aproximadamente de 1 centímetro, centímetro y medio. Es lo que típicamente tú repellas en una pared de bloque. En el sistema nuestro vas a tener 2 centímetros y medio, básicamente 1 pulgada de espesor de mortero, además de que vas a tener una malla de acero de alta resistencia, como le dije anteriormente, que está amarrando todo. Entonces tienes mayor capacidad para colgar objetos. Una pregunta típica, ¿cómo cuelgo un objeto en una pared de PCH o M2?
como lo harías en una pared de bloques. Siempre vas a utilizar los mismos, ya sea un taco de expansión, pernos de expansión. Lo mismo que utilizarías allá, lo vas a utilizar acá. Y acá tienes mayor espesor de repello, que te va a garantizar entonces un mejor anclaje. Este espesor, como les decía, el espesor de repello es mayor en nuestras paredes que en el sistema de bloques. Y vas a tener una malla de acero que amarra todo. Entonces vas a tener mejor condición de anclar tus objetos allí. Aquí puedes ver algunas pruebas que hemos hecho. Aquí puedes ver el borde del panel. Aquí colocamos 4 tornillitos. Realmente esto está atornillado con tacos. Y le colocamos 2 pedazos de viga que encontramos en el patio, que previamente habíamos pesado. Esto está en 278 libras o 126 kilogramos. Ningún televisor plasma que pesa eso. Entonces, tiene una gran capacidad para soportar pesos el panel, como lo pueden ver en las imágenes que estamos presentando. Otra de las ventajas es que el panel es aislante térmico. Entonces, digamos, en el evento de un incendio, además, las paredes están recubiertas con mortero, que viene a ser una piedra artificial. Entonces, en el evento de un fuego, las paredes son cortafuegos porque son aisladas térmicamente por la placa de poliestireno, y además el mortero las protege de lo que sería la incandescencia, la llama. También aquí es importante recordar que el poliestireno expandido que se produce en nuestra planta no es el común y corriente que ustedes encuentran en los vasos y platos. El nuestro es tipo F. Él está bañado con un bromuro y lo hace ignífugo, él no arde. En el evento del fuego, él no expande, no expande lo que sería la llama, él no combustiona. Inclusive en la aplicación de PCH, que es la que estamos viendo y que vamos a ver un poquito más a continuación, lo que sería la introducción de las tuberías con un camping gas, tú quemas y creas lo que sería una cavidad para introducir la tubería con un camping gas con llama viva, y lo que se hace es deprimirse o deformarse en ese punto, pero él no combustiona por medida de seguridad. Entonces, como pueden ver las fotografías, inclusive la persona que está en la fotografía derecha inferior está colocando la mano dentro, en la pared, en la parte externa. Por el aislamiento térmico, él puede hacer eso. Si estuviese en la parte interna, la pared está a mucha mayor temperatura, por lo cual la placa de poliestireno está aislando térmicamente. Bien, cantidad de acero en las paredes. Esto es importante también. En nuestro sistema, que conocemos como típicamente las paredes de bloques, en las paredes de bloques no hay nada de acero. El acero se concentra en las vigas y en las columnas. Si usted le pregunta a una persona de qué está hecha tu casa y las paredes tienen bloques, te va a decir que está hecha de bloques, pero es nada más alejado de la realidad, porque está hecha de vigas y columnas, de marcos. Si estuviese hecha de bloques, se cae. El bloque no es estructural. El bloque pesa, pero no es estructural. Eso es algo importante que debemos entender. Para hacer una casa que tenga paredes de bloques, tengo que hacerle vigas y columnas. Y en esas vigas y en esas columnas yo estoy concentrando lo que sería el acero. Entre vigas y columnas hay 0 a 0. El bloque no le colocan acero para construir nuestra casa. Este es sistema tradicional o de mampostería confinada. La confinamos entre vigas y columnas. Cuando tú haces un análisis de acero, asumiendo que esta columna de aquí tiene 4 barras número 4, y asumes que entre columna y columna hay 5 metros, entonces tú vas a obtener que tienes casi medio centímetro cuadrado por metro lineal de acero. Cuando haces esa misma comparativa con nuestro panel, vas a obtener que tenemos 1,31 centímetros cuadrados por metro lineal. Quiere decir que nuestro sistema tiene 254% más acero. O sea, 2,5 veces más acero que el sistema tradicional. Por eso vamos a lograr algunas cosas como lo que vamos a ver a continuación. Este es un accidente que registramos en Chiriquí, en montañas de Calderas, en Calderas, realmente, Rancho de Calderas se llama el proyecto, es en Calderas, Chiriquí. Desde esta loma se fue un camión de rueda cargado en tosca contra una estructura hecha con el sistema. El dueño del proyecto me llamó y me dijo, mira, ven a tomar las fotografías a este accidente porque pasan 2 cosas. Uno, al ver lo que ocurrió aquí, no hay ningún terremoto que a mí me preocupe. Y segundo, esto te va a hacer vender el producto más adelante porque es impactante lo que vamos a ver.
Aquí pueden ver el camión 10 ruedas, iba cargado en tosca, sin frenos, desde la loma que vimos anteriormente. Se chocó contra la estructura de PCH. Aquí pueden ver las paredes, aquí pueden ver el camión. Déjenme mover la pantalla para que puedan ver. Este es el camión, esta es la esquina de la casa, la esquina externa donde chocó el camión. Y pueden ver los daños ocasionados y pueden ver cómo quedó el camión. El camión fue pérdida total, el chofer salvó la vida porque saltó antes. Aquí en el sistema tradicional tú vas a tener una columnita en la esquina, una columnita en L, y después bloques para una esquina y bloques para otra esquina. En el evento de un impacto como este camión le pasa por encima de esa columna, todos los bloques salen disparados sin hacer ningún trabajo, y el camión sigue para la siguiente columna y le pasa por encima a toda la estructura. En el caso nuestro, tenemos una pared, un muro portante, que tiene acero de alta resistencia en ambas caras, en dos direcciones, recubierto con un mortero o piedra artificial, que es lo que sería el recubrimiento. Entonces tenemos un gran muro que se comporta de mejor forma como un todo. Aquí pueden ver inclusive que el camión levantó un poco lo que sería la estructura de la casa. Aquí pueden verlo aquí. La levantó porque se comportó como un todo, no como elementos individuales como sería el sistema tradicional. Aquí tendremos otras imágenes que nos van a ilustrar lo mismo. Y pueden ver cómo cayó el contenedor, el cabezal dio la curva muy cerrada, el contenedor cabeció, cayó en una pared, la detuvo lo que sería la pared PCH. Como les decía, es una gran red, acero por todos lados, en dos direcciones, anclada de buena forma lo que serían los elementos estructurales, en este caso viga y columnas, y por eso contuvo esto. ¿Se imaginan los daños que se ocasionarían si fuesen paredes de bloques? Serían piezas individuales que al sentir esta fuerza salen disparadas todas como piezas de dominó. Eso es un hecho, eso es lo que hubiese sucedido. En este caso, se comporta de esta forma y esto es fácilmente reparable. El sistema nuestro es más fuerte, más rápido de construir y además tiene aislamiento térmico. Tiene todo un mundo de ventajas para ustedes. Aquí podemos ver unas pruebas empíricas que hicimos. En este caso agarramos un bloque de arcilla, lo repellamos por ambas caras, esperamos 28 días y le dejan caer un mazo, porque ni siquiera digamos que lo están golpeando con el mazo, porque solamente le dejaron caer el mazo, no le están dando mayor fortaleza a ese golpe, simplemente le dejan caer el mazo y eso que el bloque está repellado y esperado 28 días para que el mortero adquiera su mayor resistencia. Pueden ver cómo se parte sin mayor esfuerzo. Repetimos la prueba, ahora con un bloque de cemento. Y ocurre exactamente lo mismo. Pueden ver cómo el bloque, el mazo, simplemente se le deja caer y cómo se parte el bloque sin mayor oposición. Ahora repetimos la pero con una placa o pedazo de panel también repellada, dejada reposar los 28 días para que gane la mayor resistencia, igual que los bloques. Y pueden ver que inclusive con 3 golpes, aquí está el primero, está el segundo, disculpen. Vamos a iniciar otra vez lo que sería la secuencia. Aquí va el primer golpe, no pasó nada. Vamos con el segundo golpe, apenas le hace una fisura y le decimos golpearlo una tercera vez. Y aquí ya comenzamos a ver entonces daño. Ustedes pueden ver entonces, extrapolando, que al menos nuestro sistema es 3 veces más resistente. Al menos es más resistente a esto lo que sería este tipo de golpes. Esto es bastante ilustrativo de las resistencias de los sistemas que pensamos como fuertes y los que realmente son fuertes. Rápida ejecución. ¿Qué tan rápido es construir? Este es un proyecto donde el personal tenía poca experiencia con el sistema, así que se nos pidió que mandáramos 2 técnicos. Mandamos 2 técnicos, ellos pusieron 4 o 5 personas para que lo entrenáramos. Son personas que no tienen experiencia con el sistema y van a ser entrenadas por nuestros técnicos. Entonces, esto es 8 de la mañana. Aquí pueden ver lo que sería la hora, disculpen, la fecha. Pueden ver que todo es un día, todo lo que vamos a ver es una secuencia de un día. Y pueden ver entonces que iniciamos, golpe de 8, 9 de la mañana, una casa completa.
a armar. Aquí pueden ver lo que sería el avance. Y al mediodía que nos fuimos a almorzar, llevamos esta casa en esta etapa, una etapa bastante avanzada para 2-3 horas de trabajo. Pueden ver que básicamente la casa está a un 80% en unas horas. Entonces, al día siguiente, esta casa estaba totalmente armada para la siguiente etapa de electricidad promedia que vamos a ver más adelante. Entonces, de rápida ejecución, el sistema bastante rápido, bastante limpio y lo pueden aprovechar de mejor forma. Bien, entonces, otra de las ventajas es que HOPSA tiene stock de retiro a nivel nacional. Tendríamos lo que serían las mallas, que son complementarias a los paneles, y también una cantidad bastante buena de paneles en sus tiendas. Entonces, pueden construir sin estar esperando a fabricar o que le entreguen. Ustedes pueden pasar a las tiendas y retirar el material sin ningún problema. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas del sistema. ¿Cómo construir con PCH? Este es otro de los temas que vamos a estar viendo. Y vamos a ir etapa por etapa cómo construimos con el sistema. Bien, entonces, fundaciones es lo primero, la fundación. Vamos a ver dos tipos. El primero que vamos a ver sería una losa de platea o losa de fundación, como lo podemos ver aquí, donde vamos a estar aumentando el espesor de concreto del piso, o el piso de fundación, la losa de fundación, lo vamos a estar aumentando en el perímetro y en las paredes internas. O sea, donde coinciden paredes, vamos a aumentar lo que sería el espesor, de esta forma como un diente, para garantizar que los esfuerzos provocados por las cargas sean de buena forma manejados por la losa y transmitidos al sistema de fundación. Entonces, esta sería la primera. Si tu suelo es no expansivo, o sea, una arcilla que no expande en el invierno, puedes utilizar esto. Si es expansivo, puedes utilizar entonces la excavación para salir con bloqueo, teniendo tu chapapote, tu viga de fundación, como lo puedes ver aquí. Tienes tu viga de fundación y sales entonces con tu chapapote y el bloqueo. Este es el bloqueo, dándole entonces, por temas del terreno, lo que sea, dándole mayor altura a lo que sería la vivienda. Doblas este acero que está vinculando la viga de fundación a lo que es el bloqueo, lo doblas y entonces inicias con tu piso, dejando estas barras de construcción, los pines que van a vincular los paneles expuestos. Estos pines los puedes dejar antes del vaciado o lo puedes sembrar después del vaciado taladrando con una broca 516 y echándole lechada para amarrar de mejor forma. El pin, si lo vas a sembrar después, debe entrar en el concreto al menos unos 8 o 10 centímetros dentro del concreto. Entonces son pines 3/8, espaciados a 40 centímetros y que tengan una altura de otros 40 centímetros. Puedes verlo aquí, son para 3/8. Y esto lo vas colocando de esta forma. Se colocan en una sola cara del panel, no se colocan en las dos caras, solamente una sola cara. En las paredes perimetrales, recomiendo yo que se coloquen los pines en la cara interna para que no se te desbarranquen en el borde de la losa. En las paredes internas puedes colocarlo en cualquiera de las dos caras porque tiene suficiente concreto para todos lados. Recuerden irnos dejando las preguntas para respondérselas al final de la exposición. Bien, entonces, después que hemos dejado los pines, vamos a colocar los paneles. A los paneles previamente los presento y quemo con un camping gas para hacerle una cavidad donde va a introducir el panel y esta cavidad me va a garantizar que cuando coloque la mezcla se coloque por detrás del pin también, para que el pin quede amarrado por todos lados con lo que sería el mortero. De esta forma. Entonces, es una forma bastante simple de construir. Vamos a comenzar con una esquina, coloco los dos paneles en la esquina y de ahí entonces inicio hacia una dirección de paneles, colocando estos paneles y las paredes ortogonales o perpendiculares, colocando también sus mallas de esquinera donde se requiera, tanto internamente como externamente en los paneles. Disculpen, no les mencioné lo que serían las herramientas. Que tú vas a utilizar para vincular panel con panel es una engrapadora. Que voy a utilizar estas grapas que vemos acá, grapas omega, para vincular panel con panel y accesorio con accesorios. Y también vas a tener entonces la cortadora
para cortar los alambres, para hacer puertas y ventanas, alambres que sobren y todo lo demás. ¿Cómo vinculo entonces la cubierta? Cuando llegamos a ese punto, necesitamos haber hecho este trabajo. Colocarle barra 3/8 en forma de bastón, de esta forma, y hacer un saque para evitarme retaqueo. En este caso, el panel va hasta la parte inferior de la cubierta y vamos a hacer un saque. Aquí va a indientar lo que sería la carriola. Y la carriola la voy a soldar a este pin que va a quedar amarrado con lo que sería la mezcla del repello. Este pin, obviamente, también tenemos que quemarlo, el poliestireno alrededor un poco, para garantizar que el pin quede recuerdo con mortero al momento de la aplicación del mortero. Luego de esto, comenzamos a colocar lo que serían los accesorios. Las mallas esquineras, las mallas U, las mallas planas, colocándolas donde corresponde, antes de lo que sería el vaciado. Todas las mallas miden 1,25 m de largo, aquí la pueden ver, aquí pueden ver las tres tipos de mallas. La malla U, que recuerden, va en el perímetro de los vanos. La malla plana, que la corto a la mitad y coloco en los vértices de los vanos, como lo pueden ver aquí. Y la malla esquinera va en las uniones angulares. Bien, entonces también procedemos a colocar lo que sería la electricidad, la plomería con sus cajillas. Como les decía, quemo con el poliestireno con una fuente de calor, que puede ser un camping gas. Quemo solamente lo necesario, por favor, no quemen todo el poliestireno, solamente para que entre la tubería y lo que serían las cajillas, como lo pueden ver aquí. Esto lo repito para plomería y electricidad. La colocación de la primera capa de mortero. La primera capa de mortero se puede colocar, como lo ven aquí, con un equipo de proyección o a mano. Cualquiera de los dos le va a quedar bastante bien. No es que el equipo de proyección le va a garantizar mayor resistencia, no. El equipo de proyección solamente es para proyectos grandes, donde necesitamos agilizar lo que sería la ejecución de la obra. Entonces requiere de gran capacidad de producción y por eso requiere el equipo. Si van a hacer una modificación en su casa, un cuarto o un baño, lo pueden hacer sin ningún problema a mano. La segunda capa de colocación de mortero es a mano. Aquí lo pueden ver, se coloca a mano y recubriendo lo que sería la primera capa. Esta primera capa la veo un poquito pobre, debería cubrir un poquito más la malla para que la segunda se coloque de manera más fácil. El mortero en relación es de 1:4, el tradicional. El máximo espesor es de 2,5 centímetros, medido desde la media ondulación, 2,5 centímetros de mortero lo que van a colocar aquí. No es menos, no es más, 2,5 centímetros es suficiente. También pueden utilizar mortero premezclado, mortero seco, también para hacer estas mezclas, que están listos solamente entonces para hidratar y colocar entonces en las paredes. Luego de esto comenzamos a coger entonces lo que serían las muchetas, en los vanos obviamente, puertas y ventanas, para dejarlo todo listo para que recibir puertas y ventanas. Y entonces, voilà, están todos listos, tienen una casa, como la pueden ver aquí, puede ser una casa, puede ser un cuarto, lo que ustedes deseen, una casa completa, como la pueden ver. Esta es la casa que vimos en las diferentes etapas, ya terminada, que pueden ver qué gran nivel de acabado se logra con el sistema. Además de que está aislado térmicamente. Como lo dije, a esta casa le faltaría aislar la cubierta y van a tener un cooler. Tendríamos las paredes aisladas térmicamente y nos falta la cubierta. Entonces ya esta casa previene un gran porcentaje, el 35% del calor que ingresa a través de las paredes. Nos faltaría entonces aislar lo que sería la cubierta. Que tenemos ya soluciones que hemos dado en otras charlas y que vamos a tener que repetir para que el conocimiento se haga mucho más grande sobre estas alternativas y soluciones inteligentes, baratas y sencillas de aplicar. Una forma también se pueden hacer las cercas, los muros de las cercas. Vas a colocar entonces tubos redondos, galvanizados, de 2 pulgadas, escala 20, a máximo 5 metros, y vas a colocar paneles de esta forma anclados entre ellos y vas a repellarlos para hacer entonces muros de cerca. Esta es también una aplicación que nos pide mucho y aquí está el detallito constructivo para que lo puedan ver. Bien, entonces vamos a la parte prácticamente final, cómo calcular PSH. Vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo. Van a verlo, cómo es sencillo calcular el PSH. Vamos a asumir que tenemos esta casa y que debemos adicionar este cuarto que vemos aquí. Este cuarto vamos a adicionarlo
rompiendo esta pared que estaba previamente hecha, ya sea en bloque o en sistema PCH, no importa. Vamos a romper esta pared aquí, vamos a hacer una puerta nueva y vamos a pegarnos a este baño con este nuevo cuarto. Acá lo vemos en detalle. Vemos las alturas. La parte más baja va a medir 2,44 metros de altura y la parte más alta va a medir 3,05. Esto es solamente para ejemplo, para que lo podamos ver y cómo calcular. Vamos a darle las fórmulas y los tips para que puedan calcular su material. Este es el cuarto que son las paredes que vamos a estar calculando. Como pueden ver, son 3 paredes con una abertura equivalente a ventana. Aquí lo podemos ver. Entonces, vamos a iniciar en primera instancia con el cálculo de los paneles. Entonces, vamos a tener, vamos a ver un poquito la imagen para que no me estorbe. Entonces, podemos ver lo que es el cálculo de los paneles. Entonces, vamos a tener 2 opciones de fórmula para el cálculo. El largo de la pared entre el ancho del panel. Todos los paneles miden 1,20 m. Entonces, vamos a tener esta pared que mide 2,44 de alto. Y vamos a desarrollar paneles para eso, 2,44. Aquí, esto mide 3,20, entonces dividimos 3,20 entre 1,20 y me da 2,67 paneles. Esos son 3 paneles. Lo redondeamos, serían 3 paneles de 2,44. Posterior a esto, vamos a tener 2 paredes que su altura máxima son de 3,05. Entonces vamos a tener 3 metros y 1,60. Sumado eso da 4,60. Lo dividimos entre 1,20 y nos da 3,83 paneles, que esos serían 4 paneles redondeados. Entonces tendríamos 3 paneles de 2,44 y 4 paneles de 3,05. Una forma alternativa de hacerlo sería calcular el área de las paredes que vamos a implementar y dividirlo entre el área del panel que vamos a utilizar. En este caso 2,44. Recuerden que también tenemos 3,05, que serían 8, 2,44 y 10 pies 3,05. En este caso nos da 7 paneles, nos da algo muy similar a lo que tenemos acá, en cantidad de paneles. Entonces, estas serían 2 alternativas, opción A, opción B. Este sería por longitudes de paneles, sabiendo la altura de paneles que vamos a implementar en esa parte, y lo que sería por área. Entonces, ya tenemos la cantidad de paneles, vamos a calcular la cantidad de accesorios y sus tipos. En este caso, vamos a iniciar con las mallas planas. Entonces, las mallas planas son cantidad de puertas y ventanas por 4. Esa sería la fórmula. En este caso tenemos solamente una ventana, entonces sería 1 por 4, serían 4 unidades de malla plana. Si tuviésemos una ventana y una puerta, serían 2. 2 por 4 serían 8, entonces serían 8 unidades de malla plana. Para que tengan un poquito más el ejemplo, un poquito más extendido en explicación. En este caso, esta puerta no se toma en cuenta porque esta puerta ya estaba hecha y ya está repellada. No le puedo colocar lo que serían las mallas. Entonces, no tomo en cuenta esta puerta porque, aunque estuviese hecha con paneles la casa, ya está repellada. Recuerden que los accesorios se colocan antes de repellar. Vamos entonces con las esquineras. Las mallas esquineras se colocan, recuerden, internamente y externamente en las esquinas. En este caso, puedo sumar. La fórmula sería altura de las esquinas por la cantidad de esquinas por 2 entre 1,25 para saber lo que sería la cantidad de mallas. Entonces, la altura de las esquinas, el promedio en este caso es 2,75. Sería 2,44 más 3,05 me da 2,75 por 2 esquinas por 2 caras de las esquinas. Eso me da 8,8 unidades, entonces tengo 9 unidades. Como les decía, pueden sacar el promedio de las esquinas o pueden sumar las alturas de todas las esquinas o asumir la esquina con la altura mayor para calcular sus mallas esquineras. Tienen esas 3 opciones para las mallas esquineras y van a estar bastante cercano a la realidad. Entonces proseguimos ahora con las mallas U. Las mallas U, recuerden que van en el perímetro de las puertas y la ventana. En este caso tenemos una sola ventana que mide 1,20 por 1,20. La tenemos 1,20 4 veces y solamente una ventana. Entonces eso nos da 3,84 unidades, lo que son 4 unidades. Entonces ya tenemos paneles, mallas esquineras, mallas planas, mallas U. Y ahora tendríamos entonces las cajas de grapas.
Las cajas de grapas es fácil de calcular. Sumamos todas las cantidades de paneles, en este caso 3 paneles de 244, 4 paneles de 305, 4 mallas planas, 9 esquineras y 4 mallas U. Eso lo multiplicamos por 50 y lo dividimos entre 1250. 50 unidades es más o menos lo que vas a ocupar por cada accesorio, teniendo en cuenta lo que sería el desperdicio. Y esta es la cantidad de grapas que trae una caja. Entonces, esto al final de cuentas te da unidades de caja. 1.96 unidades quiere decir que sería entonces una caja. Ya tienes entonces todos los paneles, todas las mallas, y nos faltaría entonces el cemento que vamos a ocupar. Para el cemento tú vas a ocupar 0.5 sacos de cemento por metro cuadrado de pared. Entonces sacamos el área de paredes o el área de paneles, que básicamente van a ser muy similares o iguales, y vamos a obtener entonces el área por 0.5 y me da la cantidad de sacos. En este caso voy a ocupar 12 sacos de cemento para repellar este cuarto. Y la arena, que sería el último punto, se saca exactamente igual, pero el multiplicador es 0.05. Y aquí me da la cantidad de metros cúbicos de arena que voy a ocupar. En este caso sería 1.2 metros cúbicos de arena que voy a ocupar para hacer la mezcla con el cemento para repellar estas paredes. Entonces ya tenemos paneles, tenemos sus accesorios y tenemos arena y cemento para hacer la construcción que estamos requiriendo. Entonces se aplica tanto para casas, como para cuartos, como para baños, para muchos tipos de construcción. Entonces, para ir finalizando, algunos ejemplos de proyectos, ejemplos de proyectos residenciales, como este que es para el área de San Lorenzo, por Calzada Larga, y tenemos Valles de los Algarrobos en Chiriquí, y podemos ver residencias con bastante periodicidad que se van generando. Son proyectos que son de gran cantidad de unidades de residencia que se van construyendo en forma de serie. Aquí pueden ver las diferentes etapas, en blanco, en paneles, la primera capa, con cubierta, con finalización ya, y este ya acabado. A esta casa le coloco un techo aislado térmicamente, voy a tener lo que sería un cooler. Me falta aislar la cubierta para tener entonces el cooler completo. Entonces, con una unidad de aire acondicionado pequeña, puedo acondicionar todo lo que sería la unidad, la casa. Se pueden hacer edificios, en este caso es cerramiento. Tengo mis vigas, mis columnas, mi shear wall en concreto, y voy entonces a cerrar con panelería. En vez de utilizar paredes de bloque que son mucho más pesadas, utilizo paneles de PCH para aligerar la carga y tener aislante térmico. Fidel Convention Center, Valle Escondido en Chiriquí, otro edificio. Es muy versátil lo que sería que se puede hacer con el sistema. Entonces entramos en el periodo de preguntas y respuestas. Vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos de parte de ustedes. Vamos a iniciar. Dice Warland, tengo una pregunta. ¿Funcionaría para muros perimetrales de casas en barriadas, por ejemplo, Buen Día? Sí, ya lo conversamos, más, colocamos el detalle. Maneses Hernández, quiero saber si nos pueden enviar el manual de uso de PCH para los constructores como yo. Sí, claro que sí. Aquí tenemos el teléfono de contacto. Escríbenos, pídenos la información que requieras y con mucho gusto. Kate Griffin, ¿cuánto tiempo de vida tiene una casa construida con estos paneles y si soportan perforaciones? Claro que sí. Kate, conversamos que sí, puedes colgar los objetos que tú quieras, no hay ningún problema. Y el tiempo de vida, el que tú quieras. Recuerda que tenemos, digamos, 3 elementos involucrados en el panel: el poliestireno expandido o hielo seco, la malla y el mortero. Creo que tu pregunta va más dirigida hacia lo que es el poliestireno expandido, porque sabemos que el acero es de una durabilidad muy alta, al igual que el mortero. Entonces, el poliestireno expandido, que sería lo que te causaría un poquito más de inquietud, es un elemento derivado del petróleo. Es un plástico, si lo quieres ver de esta forma. Tiene una vida útil de más de 100 años, el poliestireno expandido, y encapsulado entre la malla y el mortero, tiene una vida útil muy superior entonces a estos 100 años que le estoy conversando.
Entonces, es una vida útil superior a los 100 años, una casa de estas perfectamente. Antonio Rodríguez, hola. Al inicio mencionaste el espesor de repello, pero no comprendí muy bien. Si me puedes repetir ese espesor mínimo, incluyendo el scratch. Gracias. Ok. Este muro es un muro portante. En cada cara van 2,5 centímetros de repello. En cada cara, o sea que son 5 centímetros si sumas las dos caras. Se coloca en 2 capas. El scratch, generalmente la gente quiere conseguir una respuesta de cuánto es el espesor del scratch y cuánto es el espesor final. Lo importante es que los dos sumen al final 2,5 centímetros. Y otra cosa también importante, que el scratch no sea una pintura. A veces hace una mezcla con prácticamente una lechada y pintan el foam. Realmente el scratch debe cubrir la malla. Debe cubrir la malla se tiene que apenas dibujar con la primera capa. Y entonces colocar la segunda. Lo importante, Antonio, es que los dos sumen 2,5 centímetros por cara. 2,5 centímetros por cara. Erika Polo nos pregunta, con respecto al impacto ambiental y sostenibilidad del material, los residuos, ¿cómo se manejan? Respecto al concreto, ¿qué grado de contaminación se genera? Bien, vamos en parte. Este material es amigable con el ambiente, dado que te aísla térmicamente. Al no tener que generar mayor consumo eléctrico por ambientar tus residencias, tus recintos, entonces es amigable con el ambiente. Cuando se calcula el material, se procura bajar lo que sería los desperdicios, porque esto genera costos. Entonces el desperdicio tiende prácticamente a cero. Con respecto al concreto, bueno, el concreto, ¿qué grado de contaminación se genera? Bueno, aquí no utilizamos, los paneles no utilizamos concreto, utilizamos mortero, que es algo similar, pero tiene su diferencia con el concreto. Vas a utilizar lo que vas a utilizar. O sea, no vas a hacer más mezcla para estarla botando o que te sobre. Tú vas a utilizar el recurso como Dios manda para repellarlo. Entonces, ahí no vas a tener gran repercusión en lo que sería contaminación por morteros o cemento o concreto, porque vas a utilizar el que vas a colocar en las paredes. Luis Hostia, ¿cuánto valen las láminas al por menor? O sea, quiero agrandar un cuarto. Luis, con mucho gusto. Mira, lo mejor es que escribas al WhatsApp para que te den una cotización. Ya puedes calcular tu material. Puedes pedir ya lista de materiales. Para que te digas una idea, el sistema, cuando lo vas a hacer una comparación, y creo que no es tu pregunta, pero aprovecho porque creo que no lo mencioné, cuando haces una comparación de sistema contra sistema, tienes tomar en cuenta eso, sistema versus sistema. A veces comparan el muro PCH contra el bloque. Entonces estás comparando un sistema de PCH contra un material solamente, que el bloque. Porque el bloque para construir requiere vigas y columnas. Ese costo lo debes también meter en tu comparación. Las vigas, las columnas, el acero de refuerzo, las tablas que requieres para hacer esa formaleta y el vaciado, el tiempo que vas a consumir. Entonces, con nuestro sistema te sale más rápido y ahorras costos. ¿Una lámina cuánto te cuesta? Yo soy parte técnica. Tienes que llamar a la parte comercial, que sería el número que está aquí. Entonces, te pueden dar un panel estructural, el metro cuadrado, no el panel, el metro cuadrado te puede estar costando unos $12 más o menos. Entonces tienes que sacar el área del panel para multiplicarlo por este factor que te estoy dando de costo por metro cuadrado. Si es de 2,44 o si es de 3,05, o sea, si es de 8 o 10 pies. Oscar Pareja nos pregunta, ¿el mortero, la proporción adecuada para este tipo de material de PCC, cuál sería el recomendable para mayor resistencia? Ok, para aplicación estructural, que es donde tú vas a ahorrarte la mayoría de las vigas y las columnas, o todas, es de 1 a 4, que eso te da más o menos 1.800 PSI, 2.000 PSI a los 28 días. Es una aplicación cerramiento, o sea, que tienes vigas y columnas y tú vas a reemplazar los bloques, que no son estructurales, por paneles no estructurales. Entonces, la relación puede ser de 1 a 5, 1 a 6, que es menos resistente para esa aplicación. Chino, en la imagen de protección contra fuego, si es una pared expuesta a alta temperatura, fuego, se debería reemplazar por algún daño, o sea, se derrita o quema o queden puntos huecos. Si la pared se ha dañado, obviamente hay que reemplazarla, pero si la pared después del fuego
tú ves que el mortero no le ha pasado nada, entonces tampoco le ha pasado nada al EPS en la parte interna. Edgar Joel Acevedo nos pregunta, ¿cómo debe ser la preparación de la mezcla para repello? Bueno, no sé si la mezcla para repello se debe hacer en proporciones adecuadas. En este caso de 1:4. Una parte de cemento por 4 partes de arena. Muchas veces en la construcción no seguimos parámetros de mezcla y tenemos malas prácticas en la construcción. Por ejemplo, un contratista o un albañil te dice que está haciendo la mezcla de 1:4, pero es un saco de cemento por una carretilla de arena. Las carretillas de arena varían mucho en su volumen, entonces tú no estás sabiendo adecuadamente, no estás conociendo lo que sería la proporción adecuada que estás utilizando. Entonces debe ser un volumen adecuado, una forma de medir adecuadamente el volumen de las mezclas. Un mismo volumen de cemento por 4 volúmenes de arena. Y también colocar el agua adecuada para esa proporción. Buenos días, ¿cuál es el costo por metro cuadrado de panel y cuál es el costo estimado de metro cuadrado de pared terminada? Porque el costo por metro cuadrado de panel, ya lo dije, el costo por metro cuadrado de pared terminada anda alrededor de los 40 a 50 dólares de metro cuadrado. Depende del volumen del trabajo, depende de la ubicación del proyecto, pero anda por los 40 a 50 dólares el metro cuadrado terminado. En gris, obviamente, no tiene pintura, ¿no? Ni acabado de ningún tipo. Sería en gris. Sería materiales, PCH, cemento, más mano de obra. Entre 40 a 50 dólares el metro cuadrado. Es más barato que la pared de bloque. Ojo, te van a estar sacando la cuenta, cuántos bloques, cuánto cemento, pero tienen que sacar el costo de las vigas y las columnas y prorratearlo en el área y sacar un costo de vigas y columnas por metro cuadrado y sumárselos al bloque. Porque debemos comparar sistema versus sistema, no sistema versus material. El sistema PCH es un sistema y el bloque es un material. El bloque es una parte del sistema de paredes confinadas. El todo es vigas, columnas, maderas que vamos a utilizar, tiempo para ejecución. No se tiene que comparar sistema contra sistema, no sistemas contra material. Eso es importante aclararlo. Javier Montoya, cuando mandan a sus técnicos a entrenar, ¿tienen algún costo adicional? No, no tiene algún costo. Obviamente no tenemos una cantidad infinita de técnicos, por eso estamos dando estos seminarios. Mandamos los técnicos a proyectos bastante grandes, urbanizaciones y todo lo demás. Si es una edificación pequeña, te podemos dar una lista de contratistas que puedan hacerte lo que sería un trabajo bastante bueno. Benjamín Vergara, tomando el ejemplo de la casa que lograron armar, se puede también tener una diferencia en el presupuesto entre una casa construida de forma tradicional y otra con paneles de PCH. Sí, claro que sí, Benjamín. Mira, entre proyecto y proyecto todo varía, ¿no? Pero los números andan entre un ahorro en dinero directo, entre un 10 a 15% de ahorro. Y tienes una implicación también indirecta en financiamiento, mano de obra y todo lo demás, porque lo ejecutas en un tercio del tiempo que ejecutarías una casa. O sea, si una casa te vas a demorar 3 meses y esta casa la haces en un mes, la estás haciendo en una tercera parte del tiempo. Y eso se refleja tanto en lo que sería el financiamiento, mano de obra y oportunidad, porque puedes construir más casas en el mismo tiempo. En vez de construir una casa en 3 meses, puedes construir 3 casas en 3 meses. Entonces eso es ganancia para un contratista. César Enrique nos pregunta, ¿qué tan flexible es el producto? Se requiere que el mortero sea flexible o con un mortero estándar o la composición tradicional de cemento arena. Ya lo explicamos, César. Puedes utilizar cemento tradicional en una relación de 1:4. También pueden ser morteros secos. Para esto también tenemos la opción que también te lo podemos utilizar, que serían los morteros secos, para la colocación en el proyecto. Así que tienes esas 2 opciones. También nos preguntan, ¿cómo se comporta con la humedad? El poliestireno expandido, una de las propiedades es que es hidrófugo, él no absorbe agua. Tú lo puedes ver en las aplicaciones de vasitos, donde tú tiras tu café o tiras tu líquido y ves que no absorbe agua. También cuando en el cooler se deshiela o se derrama una bebida en el cooler, tú puedes ver que él no gotea,
y tampoco absorbe eso. Entonces, el poliestireno expandido es hidrófugo, no absorbe agua. Buenos días, el profesor. Buenos días, profesor. ¿El sistema PSH sirve para hacer muros perimetrales? Sí, sí, sí. Conversamos sobre eso, vimos un detalle constructivo durante la presentación. Sí puede ser para muros perimetrales. Muros de cerca, ¿no? Sí. También nos preguntan, ¿los vanos lo hacen en la tienda o lo hacen quien los instala? Lo hacen quien instala. Nosotros tenemos un panel de 4x8 o 4x10, tú lo armas, cortas las ventanas, cortas las puertas en sitio. Javier Montoya, para ventanas y puertas se utiliza el panel estructural o sencillo. No es para puertas o ventanas, sino es el panel estructural lo vas a utilizar cuando te quieras ahorrar las vigas y las columnas en la construcción, en la edificación. Y el panel de cerramiento lo vas a utilizar cuando tienes vigas y columnas, ¿sí? También hay un error muy extendido que es que el panel estructural es para afuera y el panel de cerramiento para interno. Eso es falso. La única diferenciación es panel estructural, te vas a ahorrar la mayoría de las vigas y las columnas, o todas, y el panel de cerramiento vas a tener vigas y columnas. Esa es la diferencia en el uso de los dos tipos de paneles. Walar, ¿puedes regalarnos los precios de paneles grapa y accesorios que se utilizan? Con mucho gusto, en este número de teléfono te dan los precios, Warland. Pedro, buenos días. ¿En la esquina no llevan columnas? No, no requiere columnas. Pedro, esto es una filosofía, sé que es un poquito difícil de repente de digerir, porque estamos acostumbrados a las vigas y las columnas, porque el bloque no es estructural. Disculpen, tengo la garganta un poco de acá. El bloque no es estructural. Entonces, por eso requerimos vigas y columnas. En este caso, es un muro estructural. No requieres vigas y columnas si estás utilizando el panel estructural y de la mejor forma. Hasta 5 o 6 metros de distancia entre muro y muro, no requieres vigas y columnas. Entre 5 y 6 metros de distancia horizontal, no requieres columnas. Generalmente tú tienes también paredes internas que te arriotran el panel en la otra dirección. O sea, eso sería un equivalente a una columna. Entonces, una residencia como la que vimos actualmente o cuartos que hacemos en nuestras casas no van a requerir vigas y columnas. También nos preguntan, ¿tiene algún manual de instalación? Sí, claro que sí. Puedes escribir a este número y te lo hacen llegar. Los paneles vienen en... Secundino Morán nos pregunta, ¿los paneles vienen en tamaño estándares? Sí, sí, tenemos 4x10 y 4x8. También nos preguntan, ¿se necesita instalar barras de acero de 3/8 como correa para reforzar las uniones entre las láminas PSH? No, eso también lo he visto en campo. Entre paneles y paneles colocan barras 3/8, eso no es requerido. Si ustedes lo quieren colocar, lo pueden colocar, no le hace mal, pero no se requiere. Si voy a hacer un techo alto en un área de vivienda, sala, comedor, cocina, ¿cómo colocarían el techo? ¿A qué te refieres con alto? Si hay una altura que supere, digamos, 4 o 5 metros, debemos estar conversando entonces sobre una viga o refuerzo para esto. Todos los sistemas tienen su limitante. Entre 5 y 6 metros en distancia horizontal, tú no vas a requerir columnas. A alturas mayores de 4 metros, sí vas a requerir una viga. O sea, alturas menores a 4 metros no requieres vigas. Y distancias menores a 6 metros no requieres columnas. Víctor Hugo Guillén nos pregunta, buen día, ¿cuál es el valor estimado de materiales y mano de obra para una casa pequeña? Más atrás, más temprano contesté esa pregunta, pero aquí hago una aclaración. Entre 40 y 50 metros, 40 y 50 dólares el metro cuadrado, pero proyección en vertical. Generalmente tú los costos lo das en proyección horizontal, o sea, cuánto cuesta el metro cuadrado de la casa. Pero cuando yo hablo es porque son paredes. Lo demás no va a variar. Tú vas a utilizar el mismo techo, vas a utilizar el mismo recubrimiento del piso, vas a utilizar los mismos muebles en el baño. Entonces, cuando estamos hablando de comparativo, sería comparativo de área en vertical, el área en la pared, el metro cuadrado de pared. De 40 a 50 dólares el metro cuadrado de pared. Pedro Sánchez nos pregunta, saludos Juan, espero que todo marche bien. Mi nombre es Pedro Pablo, deseamos construir en Río Hato unos apartamentos, pero la superficie es muy irregular. ¿Qué sistema constructivo se puede modular? ¿Se puede mudar o usar? No sé qué me puso ahí Pedro. Claro que sí. Haznos llegar los planos y con mucho gusto te ayudamos. Pero el sistema es bastante versátil, se adapta al proyecto. Y no es al revés. Muchas veces me dicen, mira, ¿cuánto mide el panel para hacer la casa modulada con paneles?
con el ancho del panel. Es al revés. El sistema se adapta a tu proyecto, no el proyecto se adapta al sistema. Entonces, esto es una de las partes importantes, que el sistema sea versátil y se adapte a tu proyecto, no a la parte inversa. Para un anexo, nos pregunta Digno Martínez Valdés, para un anexo, ¿cómo lo conecto a la pared de bloques que ya existe? Esa es una buena pregunta. Cuando estaba haciendo la presentación, me di cuenta de que no la contesté en la presentación y te agradezco mucho la pregunta, Digno. Mira, cuando tienes una pared de bloques o inclusive de PCH y vas a pegar una pared nueva ahí, lo que hace es taladrar y colocar pines 3/8 en la pared, espaciados a 40 centímetros. Lo vas colocando, lo siembras ahí para introducir el panel de esta forma. Y vas a crear ahí una junta fría entre la pared nueva y la pared vieja. Eso lo vas a rellenar con silicona y le vas a colocar malla para que se unan entre esos dos elementos, básicamente. Gracias, Digno, por esta excelente pregunta. Alex Marín, ¿los esquineros se colocan en ambos lados, internos y externos? Sí, se colocan en ambos lados. Oscar Arosemena, buenos días, ¿el techo se puede colocar antes de iniciar la colocación del mortero? Sí lo puedes hacer, Oscar, pero eso tiene una implicación. Cuando colocas la cubierta, antes de colocar la primera capa, o inclusive colocando la segunda capa en la parte temprana, tú vas a subir y vas a tener cargas concentradas en las personas que están caminando. Si el panel no está repellado siquiera, lo vas a deformar. Se va a pandear por el peso. Se va a pandear por el peso. Entonces, cuando vas a repellar, vas a tener panzas en el panel. Lo puedes colocar, pero yo te aconsejaría que lo apuntales el techo, para que el techo no le pase carga a las paredes antes de repellar y antes de que las paredes tengan cierta resistencia. Porque si no, lo que vas a hacer es deformar el panel y te va a consumir mayor mortero. Si hiciste la primera capa de mortero y colocas en la cubierta sin apuntalar, te la puedes fisurar porque el mortero todavía no tiene el espesor ni la resistencia adecuada. Entonces, si vas a colocar el techo antes de repellar o finalizar las paredes, te recomiendo que apuntales la cubierta. Isidro Aguirre, ¿podemos utilizar el PE como sistema de losa? Sí, Isidro, lo puedes colocar como sistema de losa, pero no es el panel más idóneo para losa. Lo puedes utilizar, pero es un poco engorroso repellarlo por la parte inferior. Si es una losa pequeña, si es algo, es una bodeguita pequeña o es el techito de una bodeguita, con todo el gusto lo puedes hacer. Pero para losa tenemos otros sistemas que son más fáciles y más prácticos para esta aplicación. Pero en resumen de cuentas, sí, pero si son algo pequeño. Si es algo más grande, tenemos sistemas que son más fáciles de trabajar y son más ágiles para esto. Aristóteles dijo que el EPS es tipo F, que está bañado con... ok, el tipo F es un tipo de EPS que por seguridad es ignífugo. Está bañado con bromuro. Tiene un bromuro como retardante al fuego. Eso es lo que hace que cuando tú lo quemes, se deprima, pero no combustione. Rieles y ruedas Ducasse. Buen marketing ahí. Le dice propaganda gratis. Con los paneles PCH se tendrían que utilizar más repello que en el sistema tradicional. Sí. Sí y no. Que como tú sumas al final de cuentas, tienes un ahorro. Tienes un ahorro porque en el sistema tradicional tú vas a repellar solamente 1 centímetro o 1,5 centímetros. Si te ejecutó el proyecto un buen albañil que no tiene desaplomadas las paredes y no dejó dientes. Y eso es en la parte ideal de la pared de bloques. Pero tienes también vigas y columnas que requieren concreto, madera que requiere, suciedad a mayor escala. Con el sistema tradicional tienes todo eso. Con el sistema nuestro requieres 2,5 centímetros de repello. Entonces vas a consumir un poquito más de mortero, pero te ahorras en tiempo y te ahorras en elementos estructurales como vigas y columnas que requieres con los bloques. Y además vas a tener aislamiento térmico que el bloque jamás te lo va a dar. Efraín de Gracia, buenos días. ¿Se pueden realizar muros de contención para cerca? Sí, ya había contestado esto. David Castillo, al utilizar PCH, ¿no se utilizarían más hormigón que con otro sistema? No, no se utilizaría. Como ya les expliqué y lo acabo de decir, cuando ves el total, no. Porque en el sistema tradicional tú vas a utilizar bloques que llevan menos repello que nuestro sistema, obviamente, pero requiere concreto en vigas y columnas. Piedra, cemento, arena, vaciarlo, maderas, entonces ocupas más materiales y ocupas más actividades.
durante más tiempo. Carlos Fon, me interesa la parte aislante del producto. ¿Cuál es el valor R para diferentes espesores de los paneles? Muy buena pregunta, Carlos. El factor R es importantísimo en lo que sería el coeficiente de aislamiento térmico, obviamente el valor. El valor R en los paneles va desde 8, va desde 8 y podría estar alrededor de, estoy haciéndolo de mente, Carlos, me disculpas, adicionado como en 8 hasta 14. Cuidado que más. Estaríamos hablando en unidades de grados Fahrenheit, pies cuadrado, hora entre BTU, o sea, sistema inglés. Ese sería el valor R de los paneles. Estaría entre 8 a 14 y 16, dependiendo del espesor de los paneles. El panel que tú vas a encontrar en las tiendas regularmente es PE50 o PC50, o sea, 5 milímetros de espesor 5 centímetros de espesor de poliestireno. Entonces ese sería el menor valor, que estaría entre 8 y 9. 8 y 9 grados Fahrenheit, pie cuadrado, hora entre BTU. ¿Qué tiempo de vida tiene el PCH? Más de 100 años, con toda tranquilidad. Danitza Ávila, ¿con qué herramientas puedo cortar el poliuretano para hacer ventanas? No es poliuretano, Danitza, es poliestireno. Poliuretano es otro tipo de material. El poliestireno lo puedes cortar con un rabo de rata, un rabo de rata es un cuchillo dentado que a los albañiles parece que les recuerdan los rabos de rata y lo llaman así. Realmente es un cuchillo dentado para cortar, inclusive con una hoja de cegueta. Es bastante fácil, es un poliestireno expandido, es un foam, es un hielo seco. Limber Otero nos pregunta, ¿un primera planta construido con PCH soportaría una segunda planta? Sí, con toda tranquilidad. Tenemos varios proyectos que construidos con PCH entre 2 plantas. Pero ojo, si la casa está hecha con PCH, pero con cimientos para una sola planta, no podrías construir para segunda planta. Me explico, también los cimientos son importantes aquí. Si ya vives en una casa, que hay muchas en Panamá, construida con PCH, y le quieres adicionar una segunda planta, tienes que hacer unas adecuaciones, porque los cimientos fueron diseñados para una sola planta. Es como, te pongo un ejemplo, un carro. Si compras un sedán, muy seguramente ese sedán fue diseñado para llevar 4 o 5 pasajeros y no para colocarle un remolque o para alar lo que sería otro tipo de un bus, por ejemplo, por decirte algo. Entonces hay que hacer unas adecuaciones, pero sí se puede. Oscar Pareja, ¿la altura puede ser más alto o es necesario hacerlo a esa altura? ¿Qué altura, Oscar? El ejemplo que hice 305, eso fue un ejemplo porque son los paneles que tenemos en tienda para hacer algo más sencillo y conocerlo, pero sí se puede hacer mayor altura. ¿Qué tiempo de espera entre la primera vuelta de mortero y el repello final? Lo menos posible. Mientras los morteros sean más contemporáneos, que eso quiere decir en la palabra técnica que tengan menos tiempo de diferencia, es mejor. O sea, pueden hacerlo el día siguiente. Si por cualquier razón se extiende 1 o 2 semanas, no pasa nada, pero deben estar lo más contemporáneos posibles. Si la primera la colocaste y vas a demorar mucho más, es mejor rayarla. De repente con escobas, a veces lo rayan con escobas para crear rugosidades, para que el mortero en la segunda capa amarre de mejor forma, si vas a esperar mucho tiempo. Ricardo M. Tengo módulos de contenedores como base de construcción para ampliación con sistema de paredes PCH, me imagino que es. ¿Cómo se realizan los empalmes al acero del contenedor? Para eso tengo otras soluciones, Ricardo. Escríbenos al teléfono y pide información. Dile que eres de los contenedores, pero tengo otras soluciones. PCH, para paredes tengo 4 opciones. Estamos hablando solamente de una aquí en este webinar. Edgar Vargas, si yo quiero dividir la sala, ¿cómo sería la fundación para poder instalar los paneles? Depende, si solamente es su propio peso, lo puedes hacer sobre el piso, verificando que el piso sea aceptable, su espesor, su resistencia, lo puedes hacer sobre el piso. Pero también hay otras soluciones, Edgar, también te digo lo que le dije al cliente anterior, tenemos otras soluciones que son más prácticas para lo que quieres hacer. Santiago de la Cruz, ¿por qué razón no utilizan acero adicional en los vanos de puertas o ventanas? Ok, buena pregunta, Santiago de la Cruz. Hasta 1,20 m, nosotros recomendamos no utilizar barras en los dinteles.
a aberturas mayores a 1,20 m, ya hay que colocar barras de media, 2 barras, dependiendo de la carga que vas a utilizar allí. Sigfrido Rodríguez, ¿todos los paneles tienen la misma altura? No, no todos los paneles tienen la misma altura. Luis Hostia, ¿cómo se usan las grapas? Se colocan para vincular las mallas con una engrapadora. Si quiero una área más alta, ¿hasta cuántos paneles puedo subir? Hay que hacer una verificación. Todos los sistemas no... Todas las edificaciones no son iguales. Lourdes Samaniego, ¿todo el material lo encuentro en todas las sucursales y de necesitar asesoría me la proporcionan? Sí, puedes ir a cualquier sucursal y vas a encontrar todos los materiales. Renaldo Bedoya, ¿puedo llevar el plano de proyecto para que sus técnicos puedan ayudarme a sacar los cálculos de materiales y estar seguro al momento de realizar la compra? ¿Qué costo tendría esa asesoría o servicio? Sí puedes llevar los planos, pero les estuve dando una charla para que lo puedan calcular. Es bastante fácil, no se preocupen. Lo pueden hacer, sí, también pueden llevar a los planos y le hacemos lo que sería el cálculo de materiales. Teomel Ouradu. Para los techos se usarían los paneles estructurales, sobre ellos se colocan láminas de metal o algún tipo de impermeabilizante. Sí puedes colocar eso. Sí puedes colocar eso. Sí puedes colocar eso. Los paneles para cubiertas no te los recomiendo. No te recomiendo los paneles para cubiertas. Hay otros sistemas para cubiertas. Tenemos termopanel, tenemos láminas y puedes utilizar otro tipo de soluciones para eso. Aristides Barrios, buen día, Juan José. Mi consulta es la siguiente. ¿Han considerado la generación de un sistema que permita el alineamiento y nivelación de los paneles de forma que mantengan su plomo, principalmente durante la aplicación de la primera capa? Sí, bueno, ya existe. Es algo sencillo. Son carriolas que puedes utilizar como alineadores y le colocas entonces apuntalamiento para garantizar lo que sería la verticalidad de los paneles. Luis Arcia, ¿tienen personal de confianza para trabajar en Chiriquí? Sí, sí, sí los hay. Puedes escribir a los números y te podemos proporcionar entonces los contactos de los contratistas. Mara Valdés, buenos días. Quisiera saber la resistencia del movimiento sísmico. Sí, claro que sí. El sistema es muy bueno en lo que sería el evento sísmico. Si viste los accidentes de los caminos que vimos, un evento sísmico tiene mucha menos energía que lo que vimos en los accidentes. Entonces se comporta de muy buena forma a través de lo que sería el evento sísmico, porque es un todo. El evento sísmico en las residencias tradicionales tienes vigas y columnas y se van a estar moviendo de forma individual. Entonces puedes tener ahí lo que sería una falla estructural. En el sistema nuestro tienes un muro conectado por todos lados y se va a mover como una caja, como un gran elemento. Isidro Aguirre, ¿la fórmula del 0.5 cemento incluye el desperdicio? Sí, incluye algo de desperdicio. Me puedo quedar por debajo por uno o dos sacos, pero sí, incluye algo de desperdicio. Luis Ostia, quiero hacer un cuarto, ya tengo 2 paredes donde apoyarme. Mide 8 pies de largo y de alto 8,5 pies, una ventana chica y una puerta mural. Bueno, Luis Ostia, ya tienes la forma de calcular el material, puedes mandar entonces el listado para que te lo coticen. Buen día, la presentación es muy interesante. Quisiera saber si ya tengo la pared iniciada, ¿podría seguirla con este material? Sí, sí lo puedes hacer. Bien, ¿este sistema puede ser utilizado para cubrir casas de 2 niveles? Sí, lo puedes utilizarlo. Como dije, siempre hay que hacer una verificación estructural. Tiene que hacer una verificación estructural de la residencia. Las fundaciones también es un elemento importante. Si las fundaciones fueron hechas para una sola casa, en un solo piso, tienes que hacer un sistema de fundaciones alternativo para soportar la segunda planta. Pero en el sistema nuestro es mucho más fácil porque pesa menos que el bloque. Entonces tienes lo que sería una mejor capacidad para hacer lo que sería una segunda planta. Ricardo Domínguez nos pregunta, bueno, ¿se puede realizar con esta solución casa de 2 pisos? Sí, lo que acabo de comentar. Gustavo, hola, ¿se pueden usar este material para hacer una casa de 2 pisos? Sí, acabo de responder. Sí lo puedes utilizar, pero hay que hacer una verificación. Señores, si el cimiento es importante, si el cimiento no está hecho para 2 pisos, no pueden hacer 3 o pueden hacer 4. Si fue hecho para un solo piso, está hecho para un solo piso. Y hay que hacer una adecuación, entonces hay que hacer un sistema de fundaciones distinto para hacer la segunda planta. Pero eso promete guardado por panel. Ya lo dije antes, Cristina Mojica. De todas formas, te puedes
buscarlo en este número de teléfono y preguntar. Óscar Arosemena, en cálculos no se toma en cuenta las barras de anclaje y la del techo. Sí, no calculé el material para las barras, pero ya lo dije cómo son espaciales y cuánto miden. ¿Cuál es la comparación en cuanto a precio al sistema tradicional? Ya lo comenté también César Enrique, de un 10 a 15% de ahorro. ¿Cuándo se hacen columnas en PCH? ¿Cuál sería el método? El método normal se utiliza, es quitando paredes de bloque para colocar paredes de PCH. Aristóteles, en el caso de los baños y secciones de cocina, al instalar las baldosas se pueden colocar con repello primario. No, tienes que colocarle las 2 capas de mortero. Después de las 2 capas de mortero, puedes colocarle entonces el recubrimiento que tú quieras. Jorge Fábrega, buen día. ¿Cuál es la proporción de arena por saco de cemento? Ya lo dije, de 1 a 4. Oscar Pareja, ¿cuánto debo calcular para el cemento y arena normal en la blanca o arena gruesa? Bueno, ya mencioné la proporción de 1 a 4 y mencioné las fórmulas para poder calcularlo. ¿Cuál sería el costo por metro cuadrado de construcción aproximado? Ya lo dije anteriormente, de $450 el metro cuadrado, 40-50 dólares el metro cuadrado de proyección en vertical. Hola, ¿cuál sería la mejor forma de unir una pared hecha con bloque al momento de emplear los paneles? Ya la dije, a través de pines, colocándosela en la pared existente. Buenos días, para unir una pared de PCH y una pared de bloques, ya la había contestado, así que ya veo que se están repitiendo las preguntas, creo que ya las he respondido todas. Muy agradecido a ustedes por estar con nosotros. El interés es muy agradecido también. Ya tienen aquí el número de teléfono para que puedan cotizar, calculen sus materiales, pidan precios y como les decía, en las tiendas OPSA hay lo que sería un buen stock de materiales, tanto accesorios como de los paneles. Entonces, agradecemos a ustedes haber dado con nosotros. Estén atentos a las redes sociales que vamos a hablar también de cubiertas aisladas térmicamente para que complementen con lo que sería el PCH y puedan tener un cooler dentro de su casa para que el calor se quede afuera y no ingrese a su residencia. Muchas gracias a todos y estaríamos entonces viéndonos próximamente. Hasta luego.